ahora vamos a comparar los tipos de reacciones de transfusión que tenemos. Entonces esto lo vimos de forma súper extensa en los videos anteriores por separado. Ahorita ya solo va a ser una tabla de comparación. Entonces aquí ponemos el tipo de reacción de transfusión que tenemos. Aquí ponemos patogénesis, reacción de hipersensibilidad si es que se aplica, cuánto tiempo después de que hacemos la transfusión se presenta en los pacientes, cuadro clínico, esquema de qué es lo que está pasando y tratamiento. Entonces, reacción de transfusión alérgica, esto se va a dar porque el paciente tiene anticuerpos preformados en contra de proteínas que están en el plasma del donador. Y esto finalmente va a hacer que tengamos degranulación de la célula cebada y se libere histamina. Esto es, aquí está anticuerpo que produjo el paciente en contra de proteínas que se encontraban en el plasma del donador, o sea, la sangre que estamos donando contiene proteínas que el paciente la reconoce como extrañas. Este anticuerpo, que es una IgE, se une a sus receptores en la célula cebada y la célula cebada libera histamina. Reacción de hipersensibilidad tipo 1. Esto se presenta 2 a 3 horas después de la transfusión. Cuadro clínico, el paciente va a venir con prurito, urticaria y puede venir con sibilancias. Tratamiento, vamos a dar antihistamínicos. Y si es una reacción de hipersensibilidad, una reacción de transfusión severa, entonces en este caso detenemos la transfusión y damos epinefrina. Ahora, reacción de transfusión anafiláctica es cuando es un paciente que tiene deficiencia de IgA y el paciente va a generar anticuerpos en contra de la IgA que se encuentra en el plasma del donador. Y esto finalmente va a ser degranulación de la célula cebada y la célula cebada va a liberar histamina. Esto es, aquí está, el paciente genera una IgE en contra de IgA. Esos son pacientes que no tienen la IgA y por tanto cuando entran en contactos con productos que contienen la IgA, la reconocen como extraña y generan anticuerpos. A estos pacientes no hay que darles sangre de pacientes que contienen IgA. A estos pacientes se les da sangre de donadores que tienen deficiencia de IgA. Pero si por accidente no le damos sangre de un paciente que tiene deficiencia de IgA, le vamos a dar sangre que contiene IgA. Y entonces la IgE reconoce como extraña a la IgA. Reconoce como extraña a la IgA. Se une a su receptor en la célula cebada, se degranula la célula cebada y libera histamina. Reacción de hipersensibilidad tipo 1, esa se presenta de forma inmediata al momento de la transfusión. Cuadro clínico, el paciente va a venir con disnea, con hipotensión, choque anafiláctico. Puede tener sibilancias. Tratamiento es, tenemos que detener la transfusión en ese momento y vamos a dar epinefrina más tratamiento del choque anafiláctico. Una reacción de transfusión hemolítica aguda. Esto es, el paciente genera anticuerpos, ya sea que tiene anticuerpos preformados o los está formando al momento de hacer la transfusión, y van a ser anticuerpos en contra del grupo sanguíneo, o sea, en contra del antígeno A o del antígeno B. Esta es una variante. La otra variante es que sean anticuerpos preformados o que se están formando en contra de otros antígenos, que se encuentran en los glóbulos rojos. Aquí está, esto es un glóbulo rojo que estamos transfundiendo. Esto es glóbulo rojo del donador. Y aquí tenemos antígeno A, por ejemplo, o antígeno B, por ejemplo. Y el paciente reconoce como extraño a esos antígenos y genera anticuerpos en contra de esos antígenos. Esta es la primera variante. La segunda variante es igual a este glóbulo rojo y tiene otros antígenos que no es el antígeno A y el antígeno B. Y el paciente genera anticuerpos en contra de estos antígenos. Cuando es esta variante, finalmente el paciente tiene hemólisis intravascular. Y cuando es esta variante, el paciente tiene hemólisis extravascular. Esa es una reacción de hipersensibilidad tipo 2, ya sea esta o esta. Tiempo de presentación, se presenta de forma inmediata o digamos dentro de las primeras 24 horas después de la transfusión.
Cuadro clínico: el paciente va a tener fiebre, va a tener dolor en región del flanco o en región de los riñones. También puede tener dolor de espalda, va a tener hipotensión, puede tener chills, que es escalofríos. En el caso de incompatibilidad de grupo sanguíneo, incompatibilidad ABO, que es esta, el paciente va a venir con hemoglobinuria. Que es hemoglobina en la orina, que se va a presentar como orina oscura. Esta es la primera variante, que esta es por incompatibilidad de grupo sanguíneo. La otra se va a presentar igual: fiebre, dolor en flanco, espalda, hipotensión, escalofríos, más aparte el paciente va a venir con, en lugar de la hemoglobinuria, se va a presentar con ictericia, en lugar de la hemoglobinuria. Esa es esta variante. Y tratamiento es detener la transfusión y vamos a dar hidratación intravenosa, y va a ser mucha hidratación. Tenemos que mantener el flujo urinario, que esto lo vamos a monitorizar con una sonda Foley. Reacción de transfusión febril no hemolítica. Esto es cuando tenemos el paquete que vamos a transfundir. Esto contiene neutrófilos y leucocitos del donador. Los leucocitos del donador pueden generar citoquinas y esas citoquinas se quedan almacenadas en el paquete que vamos a transfundir. Y finalmente, esas citoquinas activan al sistema inmune y vamos a tener anticuerpos en contra del HLA, que ya en videos anteriores vimos de forma extensa que es el HLA, y también anticuerpos en contra de los leucocitos, en contra de los glóbulos blancos. Entonces tenemos, aquí está el paquete que vamos a transfundir, digamos, es el paquete que vamos a transfundir, tiene leucocitos del donador y los leucocitos producen citoquinas. Cuando ponemos ese paquete al paciente, le estamos metiendo citoquinas al paciente. Entonces, aquí está el vaso sanguíneo del paciente, le metimos citoquinas. Esas citoquinas activan el sistema inmune, finalmente se generan anticuerpos en contra de leucocitos del donador y en contra del HLA del donador. Esto se va a presentar más o menos de 1 a 6 horas después de la transfusión. Esa es una reacción de hipersensibilidad tipo 2 porque tenemos anticuerpos. Cuadro clínico: el paciente va a venir con fiebre, como su nombre lo dice, y vamos a tener escalofríos, flushing, que es que el paciente se pone como rojo, y vamos a tener hipotensión. Tratamiento es detenemos la transfusión y damos acetaminofén. Ahora, daño pulmonar agudo relacionado a transfusión. Este es al paciente que le estamos donando la sangre. Vamos a tener los neutrófilos se almacenan en el pulmón. Entonces, aquí está, digamos, eso es un vaso sanguíneo del pulmón y los neutrófilos del paciente se almacenan así en el pulmón. Entonces, los neutrófilos se almacenan en el pulmón por factores de riesgo que están en la sangre que vamos a transfundir. Entonces, la sangre que vamos a transfundir hace que los neutrófilos del paciente se almacenen en el endotelio pulmonar. Y finalmente, los neutrófilos se van a liberar y liberan citoquinas inflamatorias y esto daña al endotelio pulmonar y esto hace un aumento de la permeabilidad del endotelio. Y entonces finalmente el paciente viene con edema pulmonar no cardiogénico y con disnea. Entonces finalmente los neutrófilos se van a liberan citoquinas y aquí recordemos tenemos células endoteliales. Digamos, esto es un capilar pulmonar. Tenemos células endoteliales, los neutrófilos y las citoquinas dañan a las células endoteliales y se empieza a chorrear el plasma.
Y aquí pues tenemos los alvéolos. Entonces vamos a tener edema alveolar. El paciente se va a presentar con edema alveolar, disnea. Eso se presenta de forma inmediata, generalmente al momento de hacer la transfusión. Y se resuelve en espontáneo. Ahora esta reacción de transfusión también se le llama reacción de leucoaglutinación. Ahora vamos a ver sobrecarga de volumen. Al paciente le hicimos una transfusión con mucho volumen y esto hizo que aumentara la presión hidrostática intracapilar de los capilares pulmonares y esto hace que se chorree el plasma. Aquí está el vaso sanguíneo del pulmón del paciente. Como hicimos una transfusión de mucho volumen, aquí aumenta la presión hidrostática y se empieza a chorrear el plasma, porque aumenta la presión y entonces el plasma se empieza a salir entre el espacio que hay entre una célula endotelial y otra. Aquí hay una célula endotelial, aquí hay otra, y el plasma se empieza a salir de que está tan apretado porque aumentó la presión porque pusimos mucho volumen. Y entonces el paciente va a venir con edema pulmonar, puede venir con hipotensión, va a venir con hipoxia. Esto se presenta pues al momento de la transfusión, eso es inmediato. Y tratamiento es detener la transfusión, damos oxígeno y vamos a dar diuréticos para quitar el volumen que hayamos puesto de exceso. Esta como tal no es una reacción de hipersensibilidad. Ahora vamos con la reacción de transfusión hemolítica retardada, que también esta se llama reacción de transfusión por incompatibilidad de grupos menores o de grupos sanguíneos menores, que el paciente genera anticuerpos en contra de antígenos que están en los glóbulos rojos, que se llaman antígenos de grupo sanguíneo menores. Estos antígenos son antígeno Kell, antígeno Lewis, antígeno Duffy y antígeno Kidd. Entonces, Kell, Lewis, Duffy y Kidd son antígenos que encontramos en los glóbulos rojos. Aquí está el glóbulo rojo y tenemos así, antígeno Kidd o Dolphy, lo voy a poner en otro color, antígeno Kidd, Dolphy, Kell o Lewis. Así están. Y el paciente genera anticuerpos en contra de estos antígenos. Ahora, también puede ser en contra del antígeno RH, pero generalmente cuando decimos reacción de transfusión hemolítica retardada o por incompatibilidad de grupos sanguíneos menores, pues generalmente no nos referimos al RH, porque el RH es un antígeno mayor. Pero puede ser por RH, puede ser por Duffy, Kidd, Kell, Lewis. Y esto se va a presentar con fiebre leve y el paciente va a tener ictericia por hiperbilirrubinemia, que en videos anteriores vimos por qué la hemólisis da hiperbilirrubinemia. Eso se va a presentar, empieza a presentarse a las 24 horas después de la transfusión, pero ya como tal el cuadro así ya muy claro es de 1 a 2 semanas después de la transfusión y eso se resuelve en espontáneo. Y es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Entonces, reacción de transfusión alérgica y anafiláctica es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Aquí el paciente tiene anticuerpos preformados en contra de proteínas del plasma del donador y hace que la célula cebada libere histamina. Aquí el paciente tiene anticuerpos formados en contra de la IgA del donador y esto hace que finalmente se granule la célula cebada, se libere histamina. Entonces, esas son muy parecidas. La reacción hemolítica aguda, el paciente tiene anticuerpos en contra de grupo sanguíneo mayor, que es el antígeno A y el antígeno B, por ejemplo. En la variante que hace hemólisis intravascular, la variante de hemólisis extravascular son en contra de otros antígenos que tienen los glóbulos rojos. Y esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta también es reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta se va a dar por citoquinas que producen los neutrófilos del donador, que activan al sistema inmune del paciente y el paciente genera anticuerpos en contra del HLA y de los leucocitos del donador. La
queja de daño al pulmón agudo relacionado a transfusión. Esta como tal no es una reacción de hipersensibilidad. Esto es que tenemos daño al endotelio por neutrófilos y citoquinas que produce el paciente. Y el paciente va a venir con edema pulmonar. La sobrecarga de volumen no es una reacción de hipersensibilidad. Y esto como tal no es una reacción de transfusión. Solamente es que al paciente le pusimos mucho volumen y viene con edema pulmonar por aumento de la presión hidrostática. La diferencia clínica entre esta y esta es que esta responde a diuréticos, la sobrecarga, y esta no responde a diuréticos. Aquí el paciente pues aquí va a tener daño al pulmón. Aquí nada más es que aumenta la presión hidrostática, pero no tenemos daño. Y esta responde a diuréticos, esta no. Esta reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta reacción de hipersensibilidad tipo 2. Estas no son reacción de hipersensibilidad. Esta es reacción de hipersensibilidad tipo 1. Y esta es reacción de hipersensibilidad tipo 2, que es la retardada. Como su nombre lo dice, se presenta 1 a 2 semanas después de la transfusión y se va a dar por anticuerpos en contra de antígenos menores